Mucha gente se sentirá ofendida cuando usted hable acerca de la verdad que es la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué dice la palabra en Hechos, capítulo 7? 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios le concedió ver su gloria a Esteban. ¿Sabe lo que usted significa eso? Ver al Padre y a la diestra a su Señor. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué impresionante. Que en el corazón de Esteban no haya odio ni rencor. Si a veces nosotros, cuando nos simplemente nos dan una mala mirada, cheque. ¿Por qué me miras así? Si a veces nosotros, cuando simplemente nos brillan la frente, a Esteban lo apedrearon, pero a pesar de eso, Esteban no guardó rencor ni odio, sino misericordia. Es una obra de Cristo. Es Cristo en él. Es una obra de Dios. No es en las fuerzas tuyas, mi hermano, mi hermana. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas. No es nuestra osadía, no es nuestro coraje, no es nuestra valentía, no es tu inteligencia, no es tu capacidad. Es Cristo. Dile que está a tu costado: es Cristo. No pienses que tu vida va a cambiar por el simple hecho de decidir: sí, quiero que cambie. Usted tiene que ir a Cristo. Y cuando hablamos de ir a Cristo, es que usted tiene que ir a la palabra de Dios y pasar tiempo con la palabra en su vida personal, para que Cristo haga aquello que usted y yo lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Es Cristo. Cuando uno lee este escenario, las lágrimas caen por sí solas, porque dices: wow. Y la palabra te confronta, porque ves tu vida y ves tan lejana tu vida de la de Esteban, porque es Cristo. Y eso nos llama a que tú y yo, como iglesia, vayamos a Cristo, porque Él ha hecho la obra para que tú y yo la podamos vivir hoy en día en nuestros tiempos. Así como Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 27 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre que si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué te sirve esta vida si así como viniste no te llevas nada de este mundo? ¿De qué te sirve los títulos y los logros si ciertamente aún sigue habiendo vacío en ti? Dice: porque el Hijo del Hombre
ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su obra o su conducta. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, porque en Él no hubo mentira ni en sus labios, no hubo pecado en Él? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si usted piensa que servir a Dios es mediante mi capacidad, mediante mis pensamientos, mediante mi parecer, que Dios se va a agradar porque yo no hago mal a nadie, yo no daño a nadie, estoy viviendo tranquilo, veo por mi familia, veo por mis hijos, pero sigo caminando conforme mi parecer, la Biblia habla como obras muertas. Ese es el proceder, porque no hay nada bueno en el hombre. Pero usted, Dios lo ha llamado para que Cristo more en usted. Y Cristo en usted va a hacer esa obra de limpiar nuestra conciencia de pensamientos que no están para nada alineados a la voluntad de Dios. Cristo hace esa obra que limpia nuestra mente a tal punto de tener la mente de Cristo. Una mente que vino a hacer solamente una cosa. ¿Y sabes qué cosa vino a hacer Cristo? La voluntad del Padre. Amén, iglesia.